Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todas y todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y esta noche vamos a conversar, como siempre, a profundidad. Y nos acompaña de nuevo el doctor Patricio Marcos. Vamos a hablar de ética, de moral, de la Constitución moral, de la guía ética, de lo que se presentó hace algunas semanas. Y el doctor es un especialista en esto también, no es solamente político, sino que es también un filósofo, autor de libros que tocan el tema. Doctor Patricio Marcos, muchas gracias por venir de nuevo a De Buena Fe. A ti por invitarme. Y quería preguntarle auténticamente, ahora charlábamos antes de salir a cámaras, no hay conversación pública, hay choque de ideologías, hay mucha mentira en televisión, en radio, en los diarios. Y ahora que salió, que propuso el presidente la discusión de lo que ya se llamó al final guía ética, que creo que es una buena provocación para hablar de ética, no hubo en realidad ninguna discusión. ¿Hay acaso islas que gritan cada una por su lado, pero no hay conversación? Primero quiero saber auténticamente su opinión. Algunos piensan que invito a militantes del proyecto de la transformación o algo así, sabiendo que tienen ciertas posturas, y la verdad es que no es así. Yo invito a gente que tenga cosas que decir y quiero saber qué tiene usted que opinar sobre esta guía ética o constitución moral. ¿Qué le pareció? Bueno, mira, me da gusto que le hayan puesto guía ética, ya es una ganancia, porque la traducción que hacen del griego al latín es mala, el amores, que son las costumbres, y la palabra griega ética, si tú la E la pronuncias o la pones con épsilon, que es la E corta, entonces quiere decir uso, costumbre. Okay. Pero si la pronuncias o la escribes con eta, entonces quiere decir carácter. Y ahí te da todo lo que es la ética. Con esa sola palabra te da lo que es la ética. Usos, costumbres y carácter. Y en cambio, si hablamos de moral, que son nada más las costumbres. Nada más las costumbres. Y mucha gente lo confunde con moral, o sea, que ya es el colmo, ¿no? Sí, hay otras personas que lo separan completamente, ¿no? Que dicen que la moral es una cosa que tiene que ver con la religión, cuando, como dice, fue una traducción que se hizo. Pero fíjate, hay la vez pasada lo comenté un poco. Sí. Hay una corrupción de la ética. El que escribió las éticas fue Aristóteles. Y es bárbaro, tiene, como te comentaba hace rato, tiene la ética Nicómaco, que dicen que se la dedicó a su hijo. No, se la dedicaba al padre. En la época hoy se la dedicamos a nuestros hijos, pero él se la dedicó al padre, que el padre y la madre eran médicos sabios en la corte de Filipo de Macedonia. Y se murió, no se sabe la historia, se murió y él siempre le estuvo agradecido. Y ese tiene 10 libros, trata todo. Luego hizo la Magna Moral, que nada más son 2 libros, un resumen que no te lo crees, o sea, y un alumno mío incluso que estudió griego lo tradujo como tesis. Y luego está todavía la Eudemiana, la ética eudemiana, que son 7 libros, esos son casi 30 libros. Y la ética tiene que ver con es un estado, de hecho la palabra estado puede venir de ahí, no de los italianos. Aristóteles dice que la ética tiene que ver con la disposición que tiene la inteligencia sobre las pasiones y las facultades. Dice que eso es la verdadera naturaleza humana. Y cuando esto se empieza a corromper, pues empieza la naturaleza humana a corromperse. La inteligencia sobre las pasiones y las facultades les llama al que habla aquí la guía, de eso, del placer y el dolor. Entonces, las pasiones en latín vienen de patio, padecer, son padecimientos, salvo que obedezcan a la inteligencia. Y dice Aristóteles que, bueno, en la inteligencia dice que hay otros 2 apetitos, el de la verdad y el de la belleza. Y dice que el que sí gobierna a sus pasiones y a sus facultades
y a su cuerpo por consecuencia, es que cuando los apetitos de la inteligencia, que son puro placer, se les antojan al corazón y al vientre bajo, porque en el vientre bajo están los apetitos de placer y de dolor. Entonces, cuando esto se va trastocando, Platón en eso es muy interesante, porque él dice que siempre hay conflicto en las almas, que les llama guerras civiles. Cuando los apetitos del bajo vientre se les empiezan a subir al corazón, a la inteligencia sensible, digamos, al alma sensible o a la cabeza. Y entonces Aristóteles dice que la inteligencia puede padecer dos cosas. Una, o que se quiebra y entonces ya no se recupera, se destruye. Y la otra es que se eclipsa. Dice, bueno, cuando estás muy joven, estás eclipsado por los apetitos de placer y dolor, y luego estás eclipsado por las pasiones, ¿no? Sobre todo en la adolescencia. Pero los apetitos de placer y dolor son los del vientre bajo. Sí. ¿Y los del corazón? Ahí es el apetito de castigo. Que yo me acuerdo que cuando lo leí dije, ¿cómo castigo? No. Ese es el que te da la dignidad, te da la valentía, te da la justicia, le exiges al otro respeto. El honor. El honor, exactamente. Entonces, ahí están estos y en el Aristóteles dice, para ver lo del placer y castigo, que los apetitos del bajo vientre y del corazón siempre llevan dolor y que son falsos placeres. Eso lo dice Platón. Por ejemplo, cuando tienes hambre, pues empiezas a padecer, o sea, te empiezas a poner ansioso, te empiezas a sufrir, y entonces cuando comes, sientes placer. Y dice Platón, ese es alivio del dolor, ese no es placer, ese es placer. Lo mismo la bebida. El deseo sexual. El deseo sexual igualito. Entonces dice que son placeres mezclados con dolor, y lo mismo con el corazón, porque como las pasiones son padecimientos, él dice que a las pasiones la única forma de gobernarlas es con gracia y ¿cómo es? Gracia. Hay otra, o sea, como les dices a tus hijos, con gracia y dulzura, nunca ordenándoles, porque si no se te revela el corazón. Y ahí Heráclito tiene un aforismo sensacional. Dice, combatir con el corazón puedes perder la vida. ¿No? Que alguien se enamora así brutalmente de otra persona, y entonces si tú tratas de manejar eso como si con látigo, pues se te acaba, ¿no? Y dice Platón que las pasiones, cuando la inteligencia las manda con dulzura y gracia, es como tener 6 briosos corceles negros que te llevan a donde tú quieres, no a donde ellos quieren. Yo me acuerdo que uno en un pueblo del Estado de México una vez alquiló un caballo, ¿verdad? Estaba muy bonito el pueblo. No, llegamos a un punto en donde estaba adiestrado un maldito para regresarse, y por poco me mata, porque se subía a las banquetas, y entonces yo tenía que agacharme por lo de los árboles, ¿no? Porque entonces ya estaba adiestrado, ¿no? Sí. Era indomable. O sea, yo por más que le jalaba la rienda no funcionaba, ¿no? Y eso pasa con las pasiones. Sí, lo acaban llevando a donde ellas quieren, no donde uno quiere. Exacto. Si no se les sabe gobernar. Que tiene relación con la diferencia que hace Aristóteles con los artistas. Dice que hay 2 tipos de artistas. El extaticoi, que para crear, actuar o lo que sea, el artista lo que hace, lo hace fuera de sí mismo, desquiciado. Y luego el euplastoi, que es, eu quiere decir bueno y plastoi, plástica. Como Sófocles, que hace lo que quiere, o sea, maneja las pasiones, pero él no sufre en eso, ¿no? Me acuerdo que había un actor teatral muy bueno en México, ahorita no me acuerdo el nombre, que le hacía también de mujer y cambiaba de hombre y de mujer. Y decía él que le encantaba hacer eso, ¿no? Y que automáticamente cuando le dijo el director que había que hacer eso, lo hacía perfectamente, ¿no? Y el texto de la guía ética, ¿qué le pareció? Hubiera preferido, ahora que lo escuchaba, pensaba yo, quizá de repente sería bueno tener a un Aristóteles comentado y explicado a toda la gente.
pero quizá hay o quiso hacerse una sistematización de lo que entendía o de lo que entiende López Obrador que es el bien. A mí eso me parece muy ilustrativo de su relación con los intelectuales, ¿no? Los intelectuales que lo acompañan se ocupan de explicar las cosas que él dice, no de discutir y de plantear nuevos horizontes. Para mí tiene algunas cosas polémicas, pero quiero saber qué le pareció a usted el texto. Mira, son 20 puntos, ¿no? Sí. Y hay cosas que sí son de López Obrador. Por ejemplo, el amor al prójimo, que dice ahí que el verdadero amor es el amor al prójimo y tú lo tienes que socorrer y no es eso. Hay otra, pues bueno, cuando en el planteamiento dicen que para ser buen hombre o buena mujer, lo que tienes que hacer es sujetarte a las normas morales o éticas. En realidad no son leyes, o sea, no son propiamente leyes, porque vienen de la educación que tienes y de tu carácter. Pero en fin, eso es lo que dicen. Y si eso no funciona, si abandonas tú las normas, dice que te pierdes totalmente. Y eso significaría que pues deja de ser humano, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto eso, pero no porque estás pegado a las normas. Aristóteles, fíjate, la ética es, la vez pasada te comenté, la ética, él dice en el 10º libro de la Ética Nicómaco, que es parte y principio de la política. La ética trata de cómo es esta especie animal humana. Te la describe, pero hasta el más último detalle, con una exactitud pues 1000 veces más difícil que la de las matemáticas, porque las matemáticas son numéricas, ¿no? Entonces, te dice que de lo que se trata es de que tengas tú un carácter bien formado y que la mayoría de los pueblos deja de hacer lo fundamental para la ética y la política. El principio de la política quiere decir que es causa de la política. Entonces él dice, lo importante que descuidan muchos pueblos es que dejan de educar en la Constitución. Entonces, ¿cuál es la Constitución mexicana? Pues es una Constitución real del presidente y republicana. Yo me acuerdo, Gibran, cuando fui a la primera asamblea que tuvo Cuauhtémoc en el Zócalo, Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Yo me quedé impresionado porque yo vi obreros del cardenismo. No sé si me estoy explicando, o sea, te los notabas, cómo estaban vestidos, qué tipo de... O sea, el cabello lo traían largo y bien plantados, ¿no? O sea, se ve que les tocó la época republicana que yo no la ves por ningún lado, en los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando tú educas, o sea, de lo que se trata con la ética es que eduques en la Constitución, porque es en la Constitución en donde está plasmada qué tipo de comportamiento, de carácter, qué virtudes vas a tener. Sí, la Constitución ya es un documento ético. Totalmente, ¿no? Pues todo es ético, sí. El principio republicano tiene libertad, justicia social, dignidad, exactamente, valentía y generosidad. Si tú tienes libertad, casi tienes automáticamente el resto. Eres valiente, eres justo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se dejó de educar. ¿Qué pasó? Pues fueron los presidentes, definitivamente. O sea, yo siento un poco que eso es lo que a mí nunca me gustó de López Portillo, ¿no? Que decía, la corrupción somos todos. Óyeme, no. No nos lleves a todos, maldito, pues hay unos cuantos, ¿no? Y esto más o menos se repite acá, no queda muy claro eso, que son, en México fundamentalmente son los presidentes los que han acabado con la sociedad. Dice ahí en la guía que pues viene desde los 80, no. Desde los 80 es con Miguel de la Madrid, 1982 a 2018. Sí, pero antes tienes 30 años más de corrupción. Los licenciados y Ávila Camacho. Y te da 66 años. Entonces tenemos 66 años de usos, costumbres y caracteres pues que están desquiciados. O ya no son humanos. No sé si me estoy explicando. Sí.
¿Cómo hacer para corregir eso? Está bien que publiquen la guía moral o la guía ética, pero para mí lo fundamental es corregir el peor delito que ha ocasionado todo eso. La guía nada más habla de la corrupción. Sí, pero la corrupción es una consecuencia de la impunidad. El peor delito es la impunidad. Y se habla más de la corrupción que de la impunidad. No. O sea, lo que hay que atacar, si quieres regenerar este pueblo, recomponerlo, rearticularlo, tienes que combatir la impunidad, pero de inmediato. Eso lo dice Aristóteles, clarísimo. Dice, es el peor delito y el que más rápidamente destruye al individuo, la familia, la comunidad y al Estado. Y aquí empezó, yo me imagino que desde la Nueva España, no he estudiado bien cómo era la sucesión de los regentes, pero empieza en el siglo XIX con los militares. La primera regla sucesoria es: yo voy a usar para el poder dentro del gremio militar, porque hay un alemán que dice que pues, se convirtió el ejército en School of Presidents, ¿no? Pues de ahí salían los presidentes, ¿no? Vamos a un corte y nos cuenta de esto. Qué bueno que sigue con nosotros. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y estoy conversando con el doctor Patricio Marcos, político, filósofo, sobre la guía ética para la transformación. Nos decía, doctor, que está bien publicar un documento. Yo creo que pocos agentes como el Estado en México tienen la capacidad de poner en discusión un tema hasta los rincones más escondidos de la patria. Quizá por la tradición con los libros de texto gratuito, los temas pueden ponerse sobre la mesa y creo que se hace en este caso con responsabilidad. Pero lo fundamental de la educación política no viene de esos documentos, sino quizá de el ejemplo y en este caso vendría de erradicar la impunidad. Y aquí, antes de que concluya lo que nos decía en el bloque pasado, hay alguna reflexión que me gustaría hacer. ¿Cómo no? Primero, se va a poner a consulta el juzgar a los expresidentes. Yo pienso que es un asunto de cambiar el pacto político de nuestra sociedad con el concurso del pueblo y entonces tener legitimidad para realizar ese castigo. Pero López Obrador ha dicho en múltiples ocasiones que él estaría por el perdón. Entonces, yo quiero saber si el perdón cabe cuando hay que combatir la impunidad o si realmente se está contaminando esa lógica política con algunos principios del cristianismo que fueron adheridos a esas éticas. Y después la importancia del ejemplo. Algunos senadores se quejaban de cómo se aprobó una reforma reciente al Poder Judicial. Porque lo que se pactó, dicen, evidentemente es inconfesable y nunca lo sabremos, fue la impunidad de algunos exgobernadores, como el de Querétaro, ¿no?, de Domínguez, como uno de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong, muchos que tienen ahí sus carpetitas y que votaron a favor de la reforma judicial, dicen estos senadores, a cambio de que no se les castigue. Eso podría echar por la borda el intento de moralizar, supongo. ¿Es más importante o es menos importante? Tienes toda la razón. Mira, hubo una educación de los presidentes del pueblo. Y entonces la forma de eliminar la corrupción, la descomposición, todo esto, es eso que causó la destrucción, pues lo tienes que invertir. Entonces, la impunidad presidencial desde el 19, como te estaba comentando, es usurpar el poder por la fuerza, pero no mates al que vas a sacar porque es cuate tuyo, porque es militar.
Y entonces a ti te van a matar. Y eso prevaleció hasta que mataron a Madero. Esa era la impunidad. Entonces dices tú, bueno, si no castigaste a ninguno de ellos, particularmente a Santana, por favor, ese lo deberían haber fusilado. O sea, muy bravos para fusilar, eso estuvo muy bien de Juárez, fusilar a Maximiliano. Ya no nos volvieron a invadir, fíjate la consecuencia. ¿Y qué opina usted de que hayamos quitado esa pena de la Constitución? Malísimo. Deberíamos tener fusilamiento. Malísimo. Pero, sí, pero por supuesto. Es que hay gentes que son sumamente destructivas, que no son humanos, han dejado de ser humanos. Esto de Peña Nieto, de que yo no creo que haya presidentes que se levanten pensando cómo joder a México. Confiésate en otro lado, idiota, si no los has presumido, ¿no? Y es una tradición entonces siempre las causas del ascenso son diferentes a las del descenso. Aquí hay que volver a las del ascenso, son inversas. Entonces el principal delito es la impunidad, eso es lo que está, esta negociación que me dices que hubo de los gobernadores, pésima. Y ya que no se puede fusilar a los expresidentes, por lo menos habría que meterlos a la cárcel. Por lo menos. ¿Sin hacer consulta? Mínimo. Bueno, ahí yo espero que le sirve, porque yo creo que está administrando las cosas, ¿no? Yo creo que eso le sirve para el próximo año en las elecciones y para la votación sobre él. Eso no está mal, pero ya está tan destruida la sociedad que si en esto se falla, al barranco, totalmente al abismo. Y eso hay que castigarlo de inmediato, no hay... Eso que dice Aristóteles es realmente, dice, es el que más destruye, ese es el delito peor que más destruye a la sociedad. Lo vas a perdonar, entonces no estás haciendo nada bueno. Otra cosa que quería preguntarle es... ¿Cómo no? La principal reacción entre los opinadores, no sé si debamos llamarles intelectuales, fue decir que el gobierno no tenía por qué meterse en asuntos de ética o de moral, que esos corresponden a cada quien y a la libertad. Sí, vi a María Amparo Casar, que para mí es privado todo eso. Pues no te confieses, hombre, no te confieses. No, sí, absolutamente, no, la ética es pública. La ética es, a ver, lo que pasa es que es esta idea falsa de lo que es la ética. La ética es qué usos, qué costumbres y qué caracteres hay en tu familia. Esa es la ética de tu familia. Oye, que tienes, tú y tus hijos son republicanos, qué maravilla. Por ejemplo, el papá de Alemán era republicano y lo enseñó como republicano. Pero cuando Obregón se rebela para volver a reelegirse, otra vez la impunidad, entonces se levantan generales, y entre ellos el papá de Alemán, y lo matan. Y entonces eso lo desquicia, porque la madre lo convence que fue un idiota el papá, porque cómo se metió en la guerra y los dejó de abandonar. Y entonces, robó de manera desquiciada, fue gángster, metido con la mafia. En ese caso, la ética que compone a las familias siempre tiene impactos en la política cuando a uno le tocan tomar decisiones. Y entonces... el papá de Alemán probablemente tenía una alta idea de lo que es el honor y de cómo se debe defender. Totalmente. Y eso cambia en el hijo. Ahora me pregunto yo, entonces, cómo habrán sido, seguramente de algunos tiene muy buena idea, las familias de expresidentes como Enrique Peña Nieto, o como Felipe Calderón, que tenía un papá que para muchos fue muy respetable, y él se jacta siempre de ser el hijo desobediente y quién sabe qué tantas cosas, pero particularmente de Peña Nieto. Si hay familias republicanas, hay también familias tiránicas, totalmente, oligárquicas. Totalmente. Hoy hay una carencia de padres bárbara. O sea, nada más hay que ver los comerciales. O sea, el papá siempre es el idiota, ¿verdad? Porque la niña lo reclama. No, papá, así no, que va a comer algo. Siempre es el idiota, ¿no? Y eso refleja una realidad. Los padres dejaron de ser padres en muy buena medida, ¿no? En muy buena medida. La clave es esta, que lo que deseducó, con eso debes de reeducar. Está perfecto lo de la guía, pasa. Aunque tiene cosas complicaditas, para que lo entiendan los viejitos, están complicaditas.
Pero la clave es que lo que destruyó, eso mismo que destruyó, tú lo tienes que llevar en sentido inverso. Y así educas otra vez a la sociedad de la noche a la mañana. Pónganos un ejemplo. ¿Eh? Pónganos un ejemplo. Pues yo creo que si meten a uno de ellos, para empezar, ¿no? Porque tienes que meter a todos. O sea, fue un desfalco bárbaro. Si lo metes a la cárcel, eso el pueblo lo va a agradecer todos y todas las clases. Porque es un insulto a todas las clases. Pero hay otras formas de corrupción del poder político que no son precisamente meterse dinero a la bolsa, ¿no? Sí, sí, asesinatos de perredistas, bueno, todo es un poco Aristóteles dice que cuando la guía habla de que vas de la civilización a la barbarie. Bueno, eso lo define Aristóteles muy claramente, dice, vas así de un lado a otro cuando los apetitos, espérame, se me fue. Cuando los apetitos... No, ahorita se me... Sí, regresemos a lo de los asesinatos de perredistas. Perdón, ya me acordé. Dice, hay tres cosas que la naturaleza humana, cuando todavía es humana, repugna, que es el incesto y toda la violencia contra las mujeres, fíjate, el robo y el asesinato. Y en esas sociedades donde hay eso y no se castiga, lo que pasa es que eso se convierten en apetitos de placer, que es donde estamos. Es donde estamos exactamente todos. Oye, mi papá, porque el presidente representa al padre, él robó, mató y violó mujeres. Bueno, pues, yo también lo voy a hacer. Y eso lo ves muy bien por carreras. Por ejemplo, los de derecho, que tuvieron 5 presidentes de derecho, bueno, caray, o sea... Hay hasta una reivindicación entre broma y veras de la corrupción, de los cochupos, de las trampas. Había una frase en el alemanismo que es terrible, terrible, terrible contra las mujeres y las leyes. Las mujeres como las leyes fueron hechas para ser violadas. Óyeme, maldito. Y se mataban de la risa todos estos. Entonces eso es lo que hay que corregir. Y eso es una de las facultades, la de Derecho, en la que ha habido mayores escándalos por acoso sexual de los profesores a las estudiantes y por otras formas de machismo. Y me preguntaba también, ahora que mencionaba lo de la figura del padre y las cosas que serían complicadas para instruir a los mayores. Si no... Porque pienso lo que pueden decirnos las compañeras que ven este programa. Si esta concepción patriarcal de la política no implica machismo también. Y si podríamos modificarla o para dónde tendría que ir. Yo digo que claritamente, si tú castigas a los que fueron malos presidentes, el pueblo te lo va a agradecer de por vida. Te lo va a agradecer, va a pasar a la historia. Va a ser otro país. Y el único castigo posible es la cárcel. Pues bueno, ya algo, ¿no? Ya algo, y que devuelvan el dinero y incautar sus propiedades. Se le ocurre otro. Porque decía que hay que reeducar con las cosas... Que deseducar. Que deseducar. Pero entonces pienso, los que robaron, cárcel. Los que asesinaron, por ejemplo, en el caso de los perredistas, que fueron cientos de dirigentes asesinados durante el sexenio... 300 más o menos. De Salinas... pues cárcel. Y todas las faltas que se me ocurren pueden ser cárcel nada más. ¿Hay otra forma de castigar la corrupción política? Eso ahí López Obrador trae la cuestión del perdón, sí, pero el perdón a los criminales no se puede. No se puede, ahí no hay justicia. De veras, yo creo que los viejitos, los que van a leer esta guía, les va a encantar que castiguen a la gente. Son los que más han sufrido, hombre. Se va a ganar la lealtad de todos los mexicanos. Va a pasar a la historia, caray. De veras, o sea, tiene una oportunidad que si la desperdicia es... Y esto de perdonar, ¿cómo puede ser, hombre? ¿Cómo puede ser si destruyó a un país? Claro, a mí me parece que ese y otros elementos, quizá la concepción del amor que tiene también la propia guía, son ideas que promueven o que favorecen la obediencia y la sumisión. Totalmente.
Totalmente. Y no encuentro el opuesto. Con ganas podría encontrarse como algo que moviliza la indignación, porque tiene un apartado sobre la dignidad. ¿Qué otro defecto le encontró al documento? Pues está complicadito para entender, digo, si a mí me costó un poquito, y creo que a la gente también le va a costar. Por ejemplo, cuando habla de la autoridad y el poder, es una cosa que me dejó de cuatro. El poder, siempre y cuando se utilice en beneficio de los demás, es virtud. Es virtud. Y la autoridad, ni el poder ni la autoridad son atributos personales. Y entonces dices, pues entonces, ¿cómo son esos? ¿De quién son? Sí. Y entonces el poder es cuando tú beneficias a los demás, ya, es que estás haciendo el bien. Y la autoridad es cuando la gente confía en ti. O sea, le pone la autoridad al pueblo. Óyeme, no. La autoridad es de una persona. Cárdenas lo tenía muy claro. Una vez propusieron uno de presidentes, unas que estaban en un convivio con generales, y dijo, no, pues ese no ha sido buen padre. ¿Cómo va a ser buen presidente? Así de inmediato, ¿no? De inmediato. Y mira los padres que han tenido, que hemos tenido aquí, caray. O sea, júzgalos como padres. No hay ninguno. Vamos a ir a un corte y regresamos. Usted siga con nosotros, estamos conversando de Buena Fe con Patricio Marcos. Qué bueno que sigue con nosotros. Yo soy Gibran Ramírez Reyes, estoy conversando con Patricio Marcos Yacomán sobre la guía ética para la transformación, sobre algunas de sus virtudes y algunos de sus defectos también. Y nos trae usted un documento sobre ética de lo que es la humanidad y cómo se perdió la humanidad. Es una carta, en 1854, el presidente Pierce le mandó una carta al jefe Seattle, que era el jefe de la tribu, que estaba en el noroeste de Washington. Y entonces se tardó un año en contestarle, y en 1855 le contesta esto. El gran jefe blanco de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las tierras. El gran jefe blanco nos ha enviado también palabras de amistad y de buena voluntad. Mucho apreciamos esta gentileza, porque sabemos que poca falta le hace nuestra amistad. Vamos a considerar su oferta, pues sabemos que de no hacerlo, el hombre blanco podrá venir con sus armas de fuego a tomar nuestras tierras. El gran jefe blanco de Washington podrá confiar en la palabra del jefe Seattle, con la misma certeza que espera el retorno de las estaciones. Como las estrellas inmutables son mis palabras. ¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Eso es para nosotros una idea extraña. Ni nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua. ¿Cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas, ¿no? Cuando se mueren. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, la gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco de Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podemos vivir satisfechos.
Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, vamos a considerar nosotros su oferta para comprar nuestra tierra, pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros, esta agua brillante que se escurre en los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada y deberán enseñar a sus hijos que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de los antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, ustedes deberán dar a los ríos la bondad que les dedicarán a cualquier ser humano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquiera otra, pues es un forastero que llega en la noche y saquea de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermano, su hermana, sino su enemiga. Y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que pueden ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo, nuestras costumbres son diferentes de las suyas. Tal vez sea porque yo soy un salvaje y no comprendo. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas de la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque yo soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de unas ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago y el propio viento limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues las cosas comparten el mismo aire, el animal, el árbol, el hombre. Todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante es insensible al mal olor, pero si vendemos nuestras tierras al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado de las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre la oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra, la guía habla de los animales, como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi 1 millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de fierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre sin los animales? Si los animales todos se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurre con los animales en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión entre todo. Ustedes deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la ceniza de los abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a sus hijos lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas con la sangre de una familia. Hay unión en todo.
Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre tejió el tejido de la vida, él es simplemente uno de los hilos. Se lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos a pesar de todo, veremos. De una cosa estamos seguros, que el hombre blanco llegará a descubrir algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes podrán pensar que lo poseen como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre piel blanca. La tierra es preciosa y desperdiciarla es desperdiciar a su Creador. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza de Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. El destino es un misterio para nosotros. No comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruidas por los hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila? Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la sobrevivencia. Ay, caray. Una ética que defienda la vida es incompatible con el desarrollo capitalista. Totalmente. Con el planeta. Todos los descubrimientos de la tecnología que tenemos son militares, son destructivos. Todos. ¿Para qué sirve que el hombre haya ido a la luna? Como dijeron, pues ya vamos a contaminar también el espacio sideral, ¿no? No, la física es dominar la naturaleza, explotarla. Los franceses tiraban bombas que para no hacer tanto daño dentro del mar con los submarinos para probar sus bombas, destruyen la naturaleza, ya la destruyeron. La humanidad ya se perdió. Entonces nosotros podemos, con López Obrador, si realmente educa a la gente con todo lo mal que se hizo y castiga a estos con la moral que trae, pues podría ser otra cosa. Caray. Todo nuestro horizonte político puede ser apenas algo tan modesto como volvernos un poquito más humanos. Pero podría ser radical el cambio. Si realmente castiga a los que requieren ser castigados porque han destruido al país, han destruido a la gente, han matado gente. Este ya no es un país humano. Si hace eso va a pasar a la historia como el mejor, ya no el cuarto, el primero, por encima de Madero, por encima de Hidalgo, porque se está enfrentando con un problema seriosísimo y tiene una oportunidad de oro. Muchas gracias por venir de buena fe, doctor Patricio Marcos. La guía ética para la transformación es una buena declaración de buenas intenciones que podría desatar, si tuviéramos intelectuales comprometidos y serios, una discusión nacional sobre el documento mismo y sobre el horizonte que deberíamos defender como sociedad. Eso no sucederá porque la conversación pública está rota. Además, hay formas mucho más efectivas de desandar el camino de la corrupción política en nuestra sociedad. La primera y la más importante es terminar con la impunidad y castigar a quienes deshumanizaron este país. La segunda es predicar con el ejemplo y no creer que en política y que a los políticos les es válido actuar de formas distintas a las que se proponen para los ciudadanos, por ejemplo, pactando reformas en el Senado a cambio de impunidad. Todo eso tendremos que seguirlo discutiendo durante este sexenio en este diálogo profundo de largo aliento y de buena fe.